Estimado Dante, ¿fue realmente la conquista de América por parte del Imperio Español un genocidio sistemático y un saqueo de oro y recursos? Bueno, esta es la leyenda negra antiespañola que se ha vendido respecto a la conquista de América, en términos de que habría sido una brutal masacre masiva de miles y miles o incluso millones y millones de indígenas. Sin embargo, vamos a dimensionar las cosas. En primera instancia hay que entender que cualquier proceso de conquista a lo largo de toda la historia, no importa de qué pueblo o cultura se trate, siempre ha implicado un aspecto duro. O sea, no vengamos con ingenuidades de pensar que estos procesos de conquista en donde hay pueblos militarmente enfrentados van a ir con el estilo de ¿no gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¿O no será mucha molestia? No, pase usted, después de usted. No, esto no es así. Entonces, siendo realistas, cuando nosotros vemos el proceso de conquista de América por parte de los españoles, lo que encontramos es muchos atenuantes que demuestran que la leyenda negra de pintarlo como una masacre masiva es una gran mentira. Consideremos, por ejemplo, la reducción de la población indígena. ¿Se explica fundamentalmente por una cruel matanza de los españoles con respecto a los indígenas? No, cuando nosotros vamos a investigar seriamente esta cuestión, nos encontramos con que los factores determinantes más bien son otros. Efectivamente, como explica César Cervera, por ejemplo en su artículo en el diario ABC el 13 de octubre de 2015, abro cita. Cuando las enfermedades traídas desde Europa, que habían evolucionado durante miles de años de humanidad, entraron en contacto con el Nuevo Mundo, causaron miles de muertes frente a la fragilidad biológica de sus pobladores. Un sencillo catarro nasal resultaba mortal para muchos indígenas. El resultado fue la muerte de un porcentaje estimado del 95%. Repito, 95% de la población nativa americana existente a la llegada de Colón debido a las enfermedades, según los cálculos del ecólogo Jared Diamond. Fin de cita. Entonces, tenemos en primera instancia esta cuestión, la biológica, en el sentido de que del viejo mundo de Europa se traen determinadas enfermedades y los pobladores del Nuevo Mundo no están biológicamente preparados para ello. Entonces, gran parte, de hecho la gran mayor parte de la reducción de la población indígena se explica por este factor. Pero hay otro factor muy interesante que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el mestizaje. Miren lo que dice el historiador estadounidense Philip Wayne Powell en su libro El árbol de odio. Abro cita. Matemática y obviamente, dado que las mujeres indias producían niños mestizos, el número relativo de indios declinaba, puesto que el mestizo ya no es indio de pura sangre. Esta es una circunstancia significativa que muchos escritores olvidan de tomar en cuenta, con una indiferencia lacasiana en sus conjeturas sobre la disminución indígena. Fin de cita. Efectivamente, precisamente porque se veían los pobladores indígenas como humanos, como personas, es que podía darse matrimonios e incluso matrimonios sacramentales, religiosamente vinculantes con indígenas. ¿Y qué hijos van a salir de ahí? Españoles con indígenas salen mestizos, y esos mestizos ya no van a contar como población indígena. Y esto, que es un proceso no cruento, pues explica gran parte de la reducción de la población. En cuanto a hablar de que esto fue un saqueo de oro y de recursos, pues bueno, no vamos a romantizar las cosas, no vamos a decir que no había aquí una motivación económica, pero de nuevo, la forma en que el Imperio Español gestionó esto comparativamente es bastante buena. Por ejemplo, María Elvira Roca Barea, en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, nos informa lo siguiente sobre las condiciones de trabajo de los indios en las minas, o sea, para extraer oro y plata, ¿no? Dice esta autora: las condiciones laborales de los indios mineros de Nueva España en 1804 eran mejores que las de un obrero inglés de la misma época. No había ni mujeres ni niños en las minas del Imperio Español, pero sí en Inglaterra. Ahí ya ven las condiciones económicas del Imperio Español en sus colonias para los mismos colonizados, que eran considerados como ciudadanos, ojo, con todo derecho del imperio también, pues eran bastante mejores que para los habitantes de Inglaterra.
la nación capitalista. Asimismo está el papel de las universidades. Si simplemente se trataba de saquear y masacrar, ¿para qué preocuparse por la educación? Bueno, María Elvira Roca Barea nos apunta lo siguiente también en el citado libro. Abro cita. Se fundaron en América más de 20 centros de educación superior. Hasta la independencia salieron de ellos aproximadamente 150.000 licenciados de todos los colores, castas y mezclas. Ni portugueses ni holandeses abrieron una sola universidad en sus imperios. Hay que sumar la totalidad de las universidades creadas por Bélgica, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia en la expansión colonial de los siglos XIX y XX para acercarse a la cifra de las universidades hispanoamericanas durante la época imperial. Asimismo, se muestra que no era simplemente un asunto de saqueo de recursos, sino que había una preocupación por los indígenas en el hecho de que se ponía cuidado de aprender sus idiomas. Efectivamente, nos informa María Elvira Roca Barea. En cuanto aparecieron las universidades, surgieron cátedras de lenguas indígenas, lo que no ha sucedido en Estados Unidos hasta el siglo XX. En Real Cédula de 1580, Felipe II ordenó la creación de cátedras de lenguas indígenas para fomentar su estudio y conocimiento. Los jesuitas en América tenían prohibido hacer profesión solemne si no sabían alguna lengua de indios. Por si esto fuera poco, tenemos que William Malby, profesor emérito de Historia de la Universidad de Missouri, apunta: fueran cuales fueren los defectos de su gobierno, en la historia no hubo ninguna nación que igualara la preocupación de España por la salvación de las almas de sus nuevos súbditos. Ese es un muy buen resumen de cómo fue este proceso. ¿Sucedió esto de la misma manera en la Norteamérica conquistada por el Imperio inglés? En el caso de Norteamérica, Norteamérica fue fundamentalmente conquistada por los ingleses de religiosidad protestante. A la mayor parte de América, el centro y el sur, lo conquistó la España católica, y a la mayor parte de Norteamérica la conquistó la Inglaterra protestante. Y lo que nosotros encontramos es que los ingleses no se preocuparon de la salvación eterna, dignidad humana, o de las almas, educación o situación material de los aborígenes de Norteamérica, por ejemplo los pieles rojas. Hoy en día tú puedes pasear por calles de América Latina y te encuentras personas que tienen rasgos étnicos similares a los pobladores prehispánicos. No es que hubo un genocidio en que se eliminó a todos y quedaron eliminadas las razas. En cambio, cuando tú caminas por las calles de Norteamérica, no te encuentras personas con rasgos tipo pieles rojas. Más que nada son rubios, blancos, rubios. ¿Y por qué esto es así? Precisamente porque ese es el testimonio viviente, o más bien de ausencia de vivientes, del gran genocidio que se llevó a cabo en ese proceso de conquista de Norteamérica. Pero no se habla sobre esto. Esto lo reconoce el historiador protestante Pierre Chanou, quien escribe: la leyenda antihispánica en su versión norteamericana, la europea hace hincapié sobre todo en la Inquisición, ha desempeñado el papel de válvula de escape. La pretendida matanza de los indios por parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana en la frontera oeste, que tuvo lugar en el siglo XIX. La América protestante logró librarse de este modo de su crimen lanzándolo de nuevo sobre la América católica. Qué problema, ¿no? Asimismo, Álvaro van der Bruel, historiador de origen holandés, apunta lo siguiente: mientras los españoles intentaban convertir a los autóctonos al catolicismo, los ingleses entendían que los indígenas de América debían ser literalmente exterminados, como así ocurrió en sus zonas de actuación, para de esta manera repoblar el continente con ingleses de pura cepa. Y no vale decir que eran presidiarios desalmados o disidentes recalcitrantes frente a la monopolista fe anglicana. No. Era la educada Inglaterra la que se oponía al mestizaje con los subhumanos. Fin de cita. Entonces esto es sumamente interesante. Hasta había una especie de visión cuasi religiosa en la cual Norteamérica era vista por los colonos ingleses como una especie de tierra prometida. Entonces ellos eran los israelitas, los nuevos israelitas, los elegidos, y los pieles rojas, los aborígenes de Norteamérica, eran los cananeos que tenían que ser masacrados y expulsados. Y ya vemos cómo fueron las cosas, ¿no? María Elvira Roca Barea también dice al respecto:
¿Puede el lector fatigar las leyes británicas y las actas parlamentarias? En vano. No encontrará leyes sobre el trato debido a los indígenas en los territorios que se iban conquistando en Norteamérica o planes para su integración. Simplemente no existen. Nadie se plantea, los clérigos tampoco, que tengan alma o que necesiten atención hospitalaria o que se pueda pactar con ellos. Fin de cita. Cuando se habla de estos temas, se suelen hacer comparaciones entre los conquistadores y las culturas nativoamericanas. ¿Qué de cierto hay en la idea de que los indígenas tenían un avanzadísimo desarrollo tecnológico, moral y cultural y que los conquistadores vinieron a destruir ese desarrollo? Claro, a veces se dice esta frase de que ya existían civilizaciones en Latinoamérica y que los españoles simplemente vinieron a saquear. A ver, ciertamente existían civilizaciones y estas civilizaciones tenían cierto grado de avance en distintas áreas, eso no se puede negar. Pero de ahí a plantear un paradigma en que era una especie de mundo perfecto, la América prehispánica que los españoles vinieron a destruir, eso sí es un mito absurdo. Hay dos imperios particularmente grandes en la América prehispánica: el imperio Inca, centralizado en Perú, y el imperio Azteca, centralizado en México. Miren lo que sucede con el imperio Inca. Lo que resulta es que el imperio Inca basa su expansión en conquistar pueblos. En el fondo funciona como un sistema que se expande por medio de la conquista, no por vías pacíficas. Que eventualmente de forma excepcional puede haber ese tipo de canales, es eso, es la excepción, pero la regla en general era una vía dura. De hecho, en el diario BBC Mundo el 28 de agosto de 2019 leemos lo siguiente sobre culturas prehispánicas en Perú. Un equipo de arqueólogos en Perú descubrieron lo que se cree que es el mayor sacrificio masivo de niños en la historia: 227 víctimas. Los cuerpos de los niños muestran signos de haber sido ejecutados durante el clima húmedo y fueron enterrados frente al mar, lo que significa que probablemente fueron sacrificados para apaciguar a los dioses de Chimú. Fin de cita. ¿Y qué es eso de Chimú? ¿Es una localidad que crearon los españoles para masacrar a los niños indígenas? No, Chimú es una cultura prehispánica, previa a la llegada de los españoles. En el caso de la cultura azteca, encontramos en un artículo de ABC del 28 de marzo de 2019 lo siguiente. La cultura azteca era, según las evidencias históricas, un totalitarismo sangriento, que se valía de tribus sometidas para realizar sacrificios humanos durante 3 meses de festejos. Se calcula que entre 20.000 y 30.000 personas morían cada año para alimentar estas ceremonias. Entonces, los sacrificios humanos estaban a la orden del día. Ciertamente, en la civilización azteca hubo grandes e interesantes avances en distintas áreas, pero no vayamos a decir que estaban avanzadísimos en el tema moral, pueblos que se basaban en la conquista violenta y en el sacrificio humano para sus dioses. Había cosas que mejorar, ¿no? Por decirlo muy suavemente. Sobre esto reflexiona el escritor italiano Vittorio Messori, lo siguiente en su libro Leyendas Negras de la Iglesia. Abro cita. A menudo se finge ignorar que las increíbles victorias de un puñado de españoles contra miles de guerreros no estuvieron determinadas ni por los arcabuces ni por los escasísimos cañones, que con frecuencia resultaban inútiles en aquellos climas porque la humedad neutralizaba la pólvora, ni por los caballos, que en la selva no podían ser lanzados a la carga. Aquellos triunfos se debieron sobre todo al apoyo de los indígenas, oprimidos por los incas y los aztecas. Por lo tanto, más que como usurpadores, los ibéricos fueron saludados en muchos lugares como liberadores. Fin de cita. Por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos que los españoles que llegaron para el proceso de conquista fueron alrededor de 180. En cambio, los indios a los que se enfrentaron fueron miles. Entonces, ¿cómo es que pudieron ganar? ¿El mero factor tecnológico explica esto? Bueno, Vittorio Messori ya ha apuntado que hay unas limitaciones con respecto al uso de las armas de fuego, de cañones, al uso de los caballos y cosas por el estilo. Entonces lo que fue clave fue las alianzas, porque como el imperio incaico se había basado tanto en la conquista violenta para expandirse y cobraba tributos fuertes e imponía fuertes cargas sobre los pueblos conquistados, pues eventualmente esos pueblos conquistados, al ver a los españoles, vieron como una oportunidad de ser liberados y se aliaron con los españoles contra el imperio incaico central.
Esto es lo que pasó. En medio de todos estos sucesos, el Imperio Español trajo consigo también la religión cristiana católica. ¿La Iglesia jugó un papel principalmente perjudicial o beneficioso para los indígenas? La leyenda negra antiespañola está en gran parte motivada por anticatolicismo. España ha sido históricamente una nación fuertemente católica y en el siglo XVI, siglo en que se da fundamentalmente todos estos procesos, lo que nosotros encontramos es que España es la nación más católica del mundo y más comprometida con defender el catolicismo. Entonces la leyenda negra antiespañola pues va a atacar a la iglesia. Se va a vender el mito de que la iglesia aquí en América jugó un papel de promocionar, propiciar, alentar la explotación de los indígenas y el abuso de los mismos y el pisoteo de sus derechos. Pero si vamos a ver la información con cuidado, se cae esa historia simplista. Por ejemplo, un predicador dominico, Antonio de Montesinos, en su sermón de Adviento del año 1511, decía lo siguiente, abro cita, y lo decía a españoles que estaban ahí en América. Estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas gentes inocentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Se refiere a almas racionales, o sea, espíritu. ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? Fin de cita. Entonces ahí tenemos la iglesia alzando su voz cuando había abusos. Porque tampoco vamos aquí a decir que todo el proceso fue perfecto. En la respuesta a las preguntas anteriores he explicado que hay varios atenuantes respecto a la leyenda negra que se vende contra el Imperio Español en el proceso de conquista de América. No obstante, no vamos a construir tampoco una leyenda rosa. Ciertamente hubo determinados abusos, pero esos abusos salían pues del marco de lo que se esperaba conforme a la iglesia y conforme a la legislación que venía desde el imperio, que ponía restricciones respecto de lo que se podía hacer con los indígenas. En otras palabras, protegía a los indígenas. Pero ahí ya tienes la voz de clérigos de la iglesia alzándose sin problemas ahí donde hubo abusos. Y a este fraile dominico no es que lo llevaron a matar por haber dicho eso. No, más bien fue apoyado en tanto otros miembros de la iglesia en América alzaron la voz de modo similar cuando encontraron abusos. En particular, por ejemplo, la orden jesuita fue muy eficiente en proteger a los indios. La orden jesuita estaba muy interesada en el desarrollo humano de los indios y en la salvación eterna de sus almas. Y hasta construyeron espacios para que los indios sean protegidos de posibles abusos. Al respecto, Vittorio Messori escribe: resultaron inútiles los intentos de domar la revolución de los criollos, es decir, de la burguesía blanca que había logrado radicarse en aquellas zonas. La hostilidad de los criollos iba dirigido sobre todo contra la iglesia y en particular contra las órdenes religiosas, no solo porque velaban para que se respetaran las leyes de Madrid que tutelaban a los indios, sino también porque siempre habían luchado para que dicha legislación fuese mejorada continuamente. ¿Se olvida acaso que las expediciones armadas para destruir las reducciones de los jesuitas habían sido organizadas por los terratenientes españoles y portugueses, los mismos que ejercieron fuertes presiones sobre sus respectivas cortes y gobiernos para que la Compañía de Jesús fuese eliminada definitivamente? ¿Qué sucede aquí? Que en el proceso de la llamada independencia de las naciones de América, los que apoyaron ese proceso fueron fundamentalmente la burguesía criolla. Pero los que originaron ese proceso y los que lo impulsaron de modo más fundamental fueron extranjeros. O sea, no es que pueblos como Perú, Bolivia, etcétera, se hayan independizado autónomamente desde dentro. No, los quisieron independizar desde fuera. Era interés de los extranjeros independizar a esas naciones respecto al Imperio Español. Y al final eso no es independencia, eso es dependencia respecto de nuevos poderes extranjeros. De ahí que, por ejemplo, en el caso de Perú,
pasa a depender económica y políticamente en el siglo XIX de Inglaterra y en el siglo XX de los Estados Unidos. No es una independencia, ¿no? Pero nótese cómo los criollos que pues querían librarse de esas restricciones que le ponía el Imperio Español cuidando a los indígenas, sabían que tenían que enfrentarse a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, porque los jesuitas precisamente protegían bastante a los indígenas. Y esto era algo que le impedía a los criollos, por ejemplo, utilizarlos con más facilidad con fines de servidumbre y esclavitud. Se apunta aquí también que los jesuitas buscaban que la legislación que protegía a los indígenas se mejorase continuamente. Entonces, el papel de la Iglesia ha sido fundamentalmente positivo a este respecto. Muy distinto del papel o la ausencia de papel de los clérigos protestantes respecto a las masacres que se llevaban a cabo en Norteamérica. Pero de eso no se dice nada, ¿no? Nomás se habla mal de la Iglesia Católica. No, del otro, de la conquista norteamericana por parte de la Inglaterra protestante, ahí sí se calla en todos los idiomas. Cuando se habla de la Iglesia medieval y posmedieval, el pensamiento popular se dirige casi automáticamente al Tribunal de la Inquisición, una institución eclesiástica sobre la que se cuentan muchas cosas, entremezclando mitos, verdades históricas y tergiversaciones. Es cierto que la Inquisición realizó masacres masivas de miles o de millones de indígenas en América. Siguiendo con la leyenda negra antiespañola que se convierte en leyenda negra anticatólica, o tal vez a la inversa, la leyenda negra anticatólica que eventualmente deviene en leyenda negra antiespañola, tenemos pues este mito de que la Inquisición en América se habría dedicado a matar a indígenas al por mayor. Bueno, tomemos el caso de mi país, Perú. Juan Diego Rodríguez, en su artículo La Inquisición en el Perú, desmitificamos parte de su leyenda negra, publicado en el diario El Comercio, que no es un diario religioso, El Comercio el 25 de enero de 2019, informa lo siguiente. Hay una cifra que dejó la Inquisición del Virreinato del Perú que llama la atención. Desde su establecimiento en 1569, recién inició funciones un año después, hasta su abolición en 1821, condenó a muerte ¿a cuánto esperan en todo ese tiempo? De 1569 a 1821. ¿Qué cifra creen que va a salir? ¿Miles? ¿Millones? ¿Cientos? Les digo la cifra, sigo con la cita. 32 personas. 32 personas. Yo no digo que esas vidas humanas no valen, pero tengamos sentido de proporcionalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados, hoy en día de la desarrollada Estados Unidos, donde hay pena de muerte. Y fíjense las estadísticas de a cuántas personas condenan a pena de muerte al año. Y luego hagan la suma para Estados Unidos como bloque. Y se van a dar cuenta de que esto de 32 personas en el periodo de 1569 a 1821, en términos comparativos es prácticamente nada. Pero se dice, oh, la Inquisición en América como si fuera la mayor matanza del mundo. Y muchas veces no se habla de este problema en naciones de hoy en día, como lo que ya refiero a Estados Unidos. Sigo con la cita. El impacto del Santo Oficio en estas tierras fue mínimo. La razón, cuando el rey Felipe extendió la Inquisición a las Indias, o sea, a la América, ¿no? A la América hispánica, a las Indias, exceptuó a los indígenas. O sea, la propia legislación del Imperio Español respecto de cómo debía operar la Inquisición en América establecía que no podías someter a la Inquisición a un indígena. ¿Ok? Se entendía que ellos estaban en una situación de ignorancia respecto a la fe y que requerían ser catequizados. Entonces no es que ibas a exigirles de un momento a otro perfección respecto de cómo mantener o entender las proposiciones de fe. Así de simple. Una medida muy humanitaria. Ahora, ¿cómo se ha creado esta leyenda negra de que la Inquisición se divertía torturando a indígenas? Vittorio Messori nos lo explica. Dice, los Países Bajos y Flandes desempeñaron un papel importante en esta operación de guerra psicológica, pues estaban enzarzados en una lucha contra los españoles. Fue precisamente un flamenco, Theodore de Bry, quien diseñó los grabados que acompañarían una de las tantas ediciones realizadas en tierras protestantes de la brevísima relación. Dibujos truculentos en los que ibéricos aparecen entregados a todo tipo de sádicas crueldades con los pobres indígenas.
Ahora, acá hay algo muy interesante. Si ustedes ven esas caricaturas de españoles torturando indígenas, fíjate cómo son los indígenas. No tienen cara de indígenas, no tienen rasgos indígenas, tienen rasgos españoles. ¿Y por qué es esto? Porque este señor, Theodore de Bry, se lo inventó. Él nunca estuvo en América para hacer un dibujo de algo que él haya visto, de una crueldad que él efectivamente haya verificado. No, él simplemente se lo inventó todo de la nada, y por eso es que, como nunca propiamente vio un indígena, sus dibujos son así. Pero la gente se traga la propaganda porque no investiga, ¿no? Y ese es el problema. La gente se deja llevar demasiado por caricaturas, por eslóganes, por mitos en su ignorancia, en lugar de buscar investigar desde fuentes serias. Y precisamente tener el honor de argumentar desde fuentes serias es lo que le costó muy caro al Imperio Español. Así lo explica María Elvira Roca Barea. Abro cita. La propaganda es un invento protestante y el mundo católico no ha sabido usarlo adecuadamente hasta hace muy poco, si es que lo ha logrado. El imperio respondió intentando demostrar que todo aquello era mentira, como si la verdad o falsedad de los panfletos tuviera realmente alguna importancia en aquel contexto. No hay duda de que en el mundo católico había muy buenas cabezas en aquel momento. Entonces, ¿cómo es posible que nadie, absolutamente nadie, comprendiera que se estaban usando espadas contra armas químicas y que los medios eran del todo inadecuados para los fines? El libro de Solórzano Pereira, de Indiarum Iure, ese monumento latino sin precedentes sobre derecho indiano, fue lo que se escribió para desmentir a de Bry. Esta ceguera, esta incapacidad cultural absoluta para entender el mecanismo de la propaganda protestante es lo más interesante de todo este proceso y lo que debería mover a honda reflexión entre los intelectuales del mundo católico, sean creyentes o no. Una sola imagen de Bry era, no 1000, sino 1.000.000 de veces más efectiva que todas las sesudas páginas de Solórzano Pereira y otros como él que los hubo. Pensaron que la mentira se contrarrestaba enseñando honradamente la verdad, incluso cuando ésta no era del todo favorable, como hace Pereira. La sinceridad, el aquí no hay nada que ocultar, tendría la virtud inmediata de acabar con las mentiras. Craso error. Y fascinante en grado sumo. A nadie se le ocurrió que para defenderse de esa propaganda había que atacar con las mismas armas con que se ofendía, y que un procedimiento efectivo hubiera sido inundar los Países Bajos con panfletos en los que se viera a Orange copulando con el Gran Turco, o azotando y robando a Ana de Sajonia, su primera esposa, o descuartizando niños, o a los anglicanos masacrando a los irlandeses o asando en espetones a los indios de Virginia. Fin de cita. En otras palabras, los españoles lucharon de modo decente, lucharon con argumentación, con tratados académicos en los que desmentían esas tonterías que se estaban vendiendo con caricaturas falsas. Pero el luchar con honor les trajo consecuencias, porque en el otro bando no luchaban con honor, sino que hacían caricaturas que difundían y caricaturas que eran difamaciones. Entonces eran las honorables espadas del caballero católico contra las asquerosas armas químicas de la propaganda, de la mentira. Y entonces es el honor contra la falta de honor en los medios. Lamentablemente, como ya decía Jesús, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y bueno, estas imágenes de españoles torturando supuestamente indígenas o la Inquisición divirtiéndose en torturar gente tienen una difusión tremenda. En cambio, las fuentes académicas que yo estoy citando u otras no tienen mucho alcance. Pero bueno, eso también me deja una lección. Yo prefiero luchar como los españoles en esa época. Luchar con honor, luchar con la verdad. Y si, por ejemplo, mi canal de YouTube tiene menos alcance porque no le pongo títulos rimbombantes a mis videos, o porque no hago caricaturas burdas sobre los asuntos, sino que trato de analizarlos con rigurosidad académica, bueno, es el precio que tendré que pagar por jugar con honor. Pero hay un antecedente de estos españoles que jugaron con honor. Hay una figura muy relevante en los eventos relacionados con la conquista del Nuevo Mundo, la de la reina Isabel. ¿Cuál fue el papel en todo esto de una mujer tan poderosa como la reina Isabel I de Castilla, la católica? Esto es impresionante.
Las feministas andan diciendo que el catolicismo es contrario a la mujer y que no puede dar espacio político a la mujer y que en un contexto católico la mujer no podría salir adelante y cosas por el estilo. Bueno, hay una anomalía muy grande para ese tipo de relato, que es el caso de Isabel I de Castilla, la católica. En una nación ultracatólica, ella fue una mujer ultrapoderosa. De hecho, más poderosa que su esposo hasta cierto punto. Y ella, el papel que jugó es el papel de una santa. Ella se preocupó por el bien temporal y por la salvación eterna de los indígenas. Así ella en su testamento, el 23 de noviembre de 1504, en el codicilio, ya ella dando sus últimas palabras, ¿no? Se toma el trabajo de escribir lo siguiente. Abro cita. Concedidas que nos fueron por la Santa Sede Apostólica las islas y la tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos a que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres, poniendo en ello el celo debido. Por ello, suplico al rey mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija, la princesa, y a su marido, el príncipe, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su fin principal, y que en él empleen mucha diligencia, y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras conquistadas, o por conquistar, sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario para que sean tratados con justicia y humanidad, y que si sufrieren algún daño, lo repararen. Fin de cita. Es una santa esta mujer. Teniendo tanto poder, se preocupaba por los pequeños, por los más pequeños de su imperio, en los días en que estaba cerca su muerte. El muy buen sacerdote Javier Olivera Gavassi, en su excelente libro Que no te la cuenten, tomo 2, apunta al respecto. Su preocupación de que no se infringiesen los derechos y se evangelizara a aquellos habitantes queda patente en estos y muchos otros textos que no traemos a colación. Baste con releer las normas enviadas al primer gobernador de las Indias, don Nicolás de Obando, en 1501. Porque nos deseamos que los indios se conviertan en nuestra santa fe católica y sus ánimas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear. Para lo cual es menester que sean informados en las cosas de nuestra fe, para que vengan en conocimiento de ella. Tendréis mucho cuidado de procurar sin les facer fuerza alguna, o sea, sin maltratarlos. Este es español antiguo, ¿no? Sigo la cita. Como los religiosos que allá están les informen y amonesten para ello con mucho amor, de manera que lo más presto que puedan se conviertan. Fin de cita. ¿Qué dirías a aquellos que en los últimos años han formado una especie de cruzada para derribar estatuas de Cristóbal Colón y de los reyes católicos y que dicen que España debería pedir perdón a América? Acá hay una hipocresía gigante. Mucha de esa gente que dice que España debería pedir perdón a América son norteamericanos y no andan diciéndole a Inglaterra, que fue extremadamente cruel en su proceso de conquista de Norteamérica, que pida perdón a Norteamérica. O sea, hay incluso norteamericanos que dicen que España debería pedirnos perdón a los latinoamericanos. Esto es una absoluta hipocresía. Mi buen amigo Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú, escribe a este respecto en su artículo titulado La indignación es selectiva, lo siguiente, abro cita. Hace unos días nos llegó la noticia de que la estatua de Cristóbal Colón en Richmond, Virginia, fue vandalizada, desmontada y arrojada a un lago. El argumento es que fue un traficante de esclavos y por ende un racista, por lo cual la medida es aplaudida por muchos. Lo curioso es que dicha estatua se encontraba en el Parque Byrd, nombre en honor a William Byrd II, fundador de la ciudad, Richmond. Byrd fue comerciante de Indias e importador de esclavos, pero su nombre permanece intacto. Otro asesino de nativos fue el famoso coronel Custer. Participó en la matanza de indígenas en el río Washita, donde se exterminaron más de 100 indígenas que incluían niños, mujeres y ancianos. Su estatua también está intacta en Michigan. George Washington tuvo más de 100 esclavos y Thomas Jefferson alrededor de 600.
pero también están entre los intocables de la historia. ¿Acaso la indignación es selectiva? ¿O tal vez el desconocimiento histórico lleva a odiar solo a aquellos personajes que se nos ha enseñado a odiar? Fin de cita. Me quedo con esa frase. Gran parte de este odio contra esa España católica, ¿de dónde viene? De lo que se nos enseñó a odiar. No viene de la información rigurosa de fuentes académicas y cifras estadísticas analizadas de forma comparativa. No, viene de lo que se nos ha enseñado a odiar. Pues bien, tenemos que desaprender esa mala educación y comenzar a tener una auténtica educación, una buena formación. Gracias, estimado Dante, por tan clarificadora exposición de hechos. Siempre serás bienvenido en Filosofiebre. Gracias.